Buenos días a todos, qué bendición saludarlos, qué alegre que estamos de nuevo para compartir de la palabra del Señor. Seguimos avanzando, seguimos enseñando, seguimos en este camino de discípulos al que somos llamados y esta mañana es realmente un privilegio el que podamos todos estar congregados de manera virtual para compartir de la palabra del Señor, para aprender más aún del Señor y para cumplir lo que su palabra dice, que es que le sigamos buscando diligentemente. Así que gracias a todos por acompañarnos y por estar aquí en esta mañana. Vamos a compartir de la palabra del Señor, por favor, vamos a abrir en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 42 y versículo 1. Hemos estado durante nuestras células de los días martes aprendiendo del libro de Job y en realidad hemos ido descubriendo mucho de lo que verdaderamente esa parábola o el mensaje nos quiere revelar a nosotros, que es distinto a lo que tradicionalmente teníamos en nuestra mentalidad, lo que se nos había dicho en forma de la lección común que todos entienden o ven en el libro de Job. Pero lo que vamos a aprender hoy nos tiene que dar una apertura acerca de cómo nosotros también debemos afirmar nuestras vidas delante de Dios, acerca de cómo nosotros verdaderamente debemos seguir avanzando en este camino en el cual estamos y cómo seguir en ese cumplimiento del propósito del Padre. Así que vamos a leer Job capítulo 42 y versículo 1 y 2. Dice así entonces: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día que nos das, por esta mañana en la que podemos estar reunidos, Señor, en tu nombre, congregados por medio de tu Espíritu Santo, reconociendo que la iglesia no son las cuatro paredes en las cuales nos congregamos regularmente, sino es este lugar espiritual en el que tú nos tienes, Señor, este lugar espiritual en el que tú permites que podamos tener, Señor, comunión contigo, Padre. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo abra nuestro oído, Señor, para recibir el mensaje de la voz y que esto active nuestros sentidos espirituales, para poder ser aquellos que están en la búsqueda, Señor, de hacer tu perfecta voluntad, para ser aquellos que comprenden el plan divino, Señor, y poder atender al llamado que tú tienes de cada uno de nosotros. Es por la fe, Señor, que a la sombra del Omnipotente nos ubicamos, en ese lugar donde el enemigo no puede molestar, no puede estorbar, no puede robarnos la palabra, Señor. Y gracias, Padre, también, porque podemos confesar, Señor, acerca del establecimiento de la paz. Esa paz que solo tú puedes dar, Señor, y que no es con la forma de este mundo, sino que es la paz que tú envías, Señor, desde lo alto, desde lo eterno para cada uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues bien, hoy me encuentro en este lugar que me gusta mucho estar acá y vamos a compartir la palabra del Señor. Entonces miren qué es lo que acabamos de leer. Dice: respondió Job a Jehová y dijo. Desde aquí ya viene una apertura que cada uno de nosotros debe lograr o debe conseguir, o una referencia o un entendimiento, vamos a decir así, que debe operar ya en cada uno de nosotros. Resulta que Job, a lo largo, cuando vayamos viendo todo el libro de Job, a lo largo de todo el libro se va dando ese adiestramiento, se va dando el despojo de las cosas que debían ser, digámoslo así, que en cada uno de nosotros deben retirarse, deben quitarse. El entendimiento acerca de quién es el Señor, la revelación misma de Dios hacia Job, pero también cómo el entorno tiene una manera de operar sobre nosotros, cómo nuestro
pues ese entorno que le podemos llamar entorno social, entorno laboral, las cosas en las que nosotros hacemos, cómo tienen mucha influencia en nuestra vida, pero cómo nosotros debemos reconocer que nuestra actitud, que nuestro pensamiento, que nuestra manera de ser no debe responder a lo que el entorno nos ofrece, no debe responder al momento que estamos viviendo, sino que debe responder a nuestra relación con Dios, a nuestro conocimiento de Dios, y que sea la palabra de Dios la que produzca en nosotros el verdadero vivir, el verdadero despertar, para que nosotros podamos sobreponernos o podamos ubicarnos por encima del entorno en el que estamos. Que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos no dependen de lo que este mundo diga, no depende de lo que la gente diga, depende de lo que la palabra de Dios dice. Y esta produce entonces en nosotros ese perfeccionamiento para seguir avanzando, ese perfeccionamiento para que el mundo no pueda crear en nosotros, como dicen algunos, sentimientos difíciles que no puedan provocar en nosotros de su influencia, sino que nosotros verdaderamente saber que dependemos de Dios y seguir avanzando en consecuencia de ese aprendizaje que tenemos acerca del Señor. Así que cuando leemos aquí donde dice, y respondió Job a Jehová, este es el final de toda la prueba que Job ha estado pasando. Es el final de ese desierto donde se determina el perfeccionamiento que es necesario acerca de Job. Y lo que se vuelve importante, que es lo que estamos aprendiendo, es que después de ese desierto, después de ese tiempo de perfeccionamiento, después de ese tiempo en el que Job tuvo, y lo vamos a decir de esta manera, pudo conversar con el Señor, que Job pudo presentarse y exponerse delante de Dios, viene lo que dice la respuesta de Job. Tú y yo, a través del discipulado, donde recibimos de la palabra de Dios y donde revelamos las escrituras para que estas puedan ser realmente entendidas, para que estas puedan producir vida, para que nosotros realmente el conocimiento de Dios lo podamos tener revelado, no bajo nuestra programación o nuestra forma de ser o nuestra forma de pensar, sino que nos sea revelado el conocimiento tal y como el Padre es, de la manera en la que Él se ha manifestado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando ha pasado todo eso en Job, viene ¿qué? La respuesta de Job. Tú y yo estamos en un camino de discipulado, tú y yo estamos en un camino de ser cristianos, estamos en un camino de aprendizaje y de hacer aquellas cosas que la palabra de Dios demanda de nosotros para poder ofrecerle al Señor una respuesta. Pero para que eso suceda, primero viene el conocimiento de la palabra de Dios. Primero viene el conocimiento de aquellas cosas que nosotros debemos hacer. Primero viene el conocimiento de la medida que cada uno de nosotros debe lograr en medio de todo lo que estemos viviendo. Debe venir el aprendizaje conforme a la palabra de Dios para que se pueda producir de parte de nosotros una respuesta y ofrecerle a Dios. Hablando un poco de la tradición, muchos todavía estamos o están convencidos de que la iglesia y el acercarnos a la iglesia es para pedirle a Dios y reclamar o exigir o suplicar por la necesidad que tenemos. Pero la iglesia, el templo, el cristianismo, el discipulado en cada uno de nosotros ha sido establecido para ofrecerle una respuesta a Dios. Y las cosas entonces cambian y las cosas vienen a ser diferentes, no como nos las han dicho por años, sino como la palabra misma de Dios lo define. Porque siendo nosotros creyentes, sabemos que hemos salido de lo eterno y hemos sido traídos aquí a la tierra para hacer las cosas de la tierra, no. Para hacer más grande este mundo en su tradición, en su vanidad, en sus afanes. No, hemos sido traídos aquí para ser aquellos que testifiquen acerca del valor bíblico, acerca de la voluntad de Dios, que testifiquen acerca de las promesas de Dios, que testifiquen acerca del mensaje de la voz de Dios. Y entonces nosotros podemos ofrecer una respuesta al Padre para que Él encuentre en nosotros
al verdadero, para que Él encuentre en nosotros al discípulo, para que Él encuentre en nosotros a aquel que fue hecho a imagen y semejanza. Y entonces ofrecer esa respuesta a Dios para que Él pueda permitir que nosotros seamos aquellos que eternamente puedan estar con Él. Así que las cosas que hacemos, las cosas por las cuales nos congregamos, las cosas que aprendemos son aquellas que deben producir una respuesta a Dios. Hemos escuchado su palabra y cómo vamos a responder a ella. Tomamos tiempos de oración y de búsqueda de Dios, y ahora que ya oramos, que ya hemos intercedido, ¿cómo vamos a responder a Dios después de esa intercesión? Nos tomamos el tiempo de meditar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, y ahora que lo hemos hecho, ¿cómo va a ser nuestra respuesta a Dios? Y no queremos decir con esto, no quiero decir que las peticiones o las necesidades que tengamos no sean importantes, pero estas deben ser en consecuencia del conocimiento que tenemos de Dios y de su palabra, para que podamos pedir no en relación a lo que este mundo nos ha programado, sino para que aprendamos a pedir conforme a la misma palabra de Dios nos enseña. Amén, espero darme a entender con esto. Sigamos leyendo. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, y mira qué poderoso lo que dice aquí: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es maravilloso. Después de esa fase de prueba, de ese desierto, de esos momentos en los que pudo Job pensar en desmayar, que se pudo sentir solo, que pudo decir yo ya lo perdí todo, ya no vale la pena nada de lo que pueda tener, déjame decirte que Job lo que no perdió y lo que lo sostuvo y lo mantuvo durante todo ese tiempo era que la palabra de Dios tenía lugar en él. Que la palabra de Dios había verdaderamente encontrado un lugar en él, y ese despertar, ¿cómo te digo yo? Esa solidez que debe producir en nosotros el tener la palabra de Dios fue la que Job mantuvo todo el tiempo. A pesar del entorno en el que él estaba viviendo, él seguía comunicándose conforme a la palabra de Dios. Él seguía creyendo conforme a la palabra de Dios. Él seguía hablando conforme a la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, cuando viene el momento de la prueba, cambiamos nuestra manera de hablar. Cuando viene el momento de la felicidad extrema, cambiamos nuestra manera de hablar. Y por eso cuando la palabra dice que debemos alcanzar la medida de todo ser uno, alcanzar la medida de ser uno como el Padre, como dice Jesús, el Padre y yo somos uno, y ahora ustedes y todos también debemos ser uno, significa que debemos dejar nuestra condición para tomar el pensamiento del Padre que está revelado aquí en la Biblia, para que podamos hablar conforme a la voluntad del Padre que lo encontramos aquí en la Biblia, y entonces ser aquellos que verdaderamente se han alejado de los afanes, aquellos que verdaderamente están avanzando hacia hacer la voluntad de Dios, y no solo mostrando una imagen o mostrando apariencia de lo que deberían o pueden ser. Entonces cuando, fíjate, dice Job en el verso 2, yo conozco que todo lo puedes. Él está diciendo, ahora verdaderamente, en medio de la prueba, donde la palabra se mantuvo, en medio de toda esta situación, donde yo pude quizás sufrir en lo material o sufrir en lo que físicamente estaba viviendo, pero la palabra que estaba en mí se mantuvo firme y pude ver el que esta palabra estuviera en acción. Entonces dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Y mira lo que aquí nos dice entonces la dualidad. Antes no lo conocía, ahora después de la prueba sí lo conozco. Pero pastor, si Job estuvo en la prueba todo difícil, pues si él estuvo ahí tomaba ladrillos para rascarse porque sus uñas o sus manos ya no eran suficientes. Él estuvo como que era indigente a la orilla del camino. Pero en medio de esa situación se produce un acto poderoso de fe y espiritualidad en Job. Y Job dice ahora, yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes va enfocado al poder. Conozco que todo el poder está en ti. Y cuando en Hechos aquellos, en el libro de los Hechos, aquellos dice que recibieron el poder, los que fueron testigos, y recibiréis
poder, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Job está diciendo, yo reconozco ese poder. Reconozco lo que tu palabra dice acerca del poder. Y lo hemos explicado muchas veces. Reconozco que tú todo lo puedes. Y reconozco que en ese poder, en todo la magnificencia tuya, cuando la palabra nos dice que el Señor es todopoderoso, yo reconozco ahora verdaderamente quién eres tú. Y que ese poder debe activarse en mí para que yo sea aquel que tiene el poder o la potestad de orar, para ser aquel que tiene el poder o la potestad de mantenerme firme y mantenerme conectado y mantenerme fiel con testimonio al Señor a pesar de aquello que esté viviendo. Conozco que todo lo que la palabra dice que debe ser posible es posible, y lo he conocido, como estaría diciendo Job aquí, por medio de la prueba o este desierto que el Señor me ha permitido caminar o pasar. Antes, y aquí voy a la dualidad, ahora viene la confesión de Job, ahora conozco que todo lo puedes. Antes solo era un pensamiento vago, antes solo era un pensamiento religioso, antes solo era un pensamiento de que el poder debía estar sujeto a lo que yo quisiera o lo que yo necesitaba. Antes yo consideraba que el poder solo debía ser aquello que se activara de manera sobrenatural para el convencimiento de la gente. Pero ahora, después de este proceso de tener intimidad contigo, de este proceso donde mi único recurso eras tú, ahora después de este desierto, donde el único de donde yo verdaderamente podía estar tomado de la mano era de ti, porque no había nada más, no había nadie más. Y después de este desierto, entonces la declaración de Job es, ahora ciertamente, ahora que mis ojos en lo espiritual tienen la apertura que debían tener, conozco el conocimiento que ha podido ser despierto en mí, el conocimiento que verdaderamente ha venido es que yo sé que todo proviene de ti, que todo ha sido hecho por ti. Si todo ha sido hecho por el Señor, ¿por qué te afanas por aquellas cosas que son hechas de manos de hombre? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué has de vestir? Si esas cosas las hacemos nosotros, tomamos hilo, aguja, en términos simples, ¿tú me entiendes? Y lo hacemos. ¿Por qué te afanas por un vehículo que son muchas piezas sincronizadas, armadas en un lugar para que puedan producir un servicio? ¿Por qué te afanas por aquellas cosas las cuales no son, fíjate cómo te lo digo de manera y con mucho respeto, las cuales no son las que nos acercan a Dios, pero que para nosotros muchas veces son más importantes que Dios? ¿Por qué nos afanamos por aquellas cosas que en realidad deberían estar al servicio de nosotros y deberían ser útiles para nosotros, para impulsarnos a estar en una mejor comunión con Dios o alcanzar la verdadera comunión con el Señor? Y esto tiene mucho que ver en relación de hacia dónde están dirigidos nuestros ojos, hacia dónde dirigimos nuestra fe, hacia dónde está nuestra confianza. Pero esto, si nos vamos un paso atrás, nuestra confianza, la fe, las cosas a las que nosotros podemos ver y hacia donde nos podemos dirigir, van a depender del discipulado y de la palabra que en nosotros encuentre lugar. Que la base sea esa palabra la que nos lleve para ser aquellos que encuentran el camino, que caminan el camino, aquellos que encuentran la puerta angosta, para que sea esta la que ellos determinen el poder caminar, y que el Padre es el que nos está llamando a caminar por ahí. Así que cuando Job dice, yo conozco que todo lo puedes, leamos en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Y mira lo que dice. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora, hoy, y hasta el día de la eternidad. Amén. Mira qué importante lo que dice aquí. Antes creced en gracia y en el conocimiento. Antes, bien. Hay un camino que tenemos que dar como discípulos. Hay un camino al que tenemos que avanzar como cristianos y como entendidos. Pero dice Pedro, pero antes, o sea, en el principio, las primeras cosas que debemos hacer, sean ¿qué?
crecer en la gracia y en el conocimiento. Antes de ejercer una profesión, debes tener el conocimiento de esa profesión. Antes de ponerte a hacer una tarea, debes tener el conocimiento de esa tarea. Antes de emprender cualquier asunto que nosotros querramos, debemos tener el conocimiento de lo que vamos a emprender. Y ahora en este camino como cristianos, Pedro nos dice lo mismo. Antes de lo que vas a hacer, antes lo voy a decir así, antes de salir a predicar, antes de que puedas venir y hacer cosas maravillosas, antes de que queramos hacer cosas extraordinarias, dice, hay algo, hay un principio al cual todos debemos voltear a ver y al cual todos debemos participar, que es que la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Por eso el discipulado es básico, el discipulado es nuestra plataforma. Sin el discipulado en el cual se nos revela verdaderamente quién es Dios, no podemos avanzar. Sin el estudio bíblico, el estudio de la palabra de Dios, del mensaje de la voz, sin que no lo tomemos primero, no podemos avanzar a hacer el resto de cosas que la palabra dice. Porque la base y el fundamento de hacia dónde nos dirigimos, de cómo nos dirigimos, y para poder lograr el resultado de lo que estamos haciendo aquí como seguidores de nuestro Dios, debemos ser aquellos que dice que crecen, que nos establecemos como una semilla, pero empieza a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y por eso entonces en el libro final, en el capítulo final de Job puede decir, ahora yo conozco que todo lo puedes. El conocimiento ha despertado y el conocimiento ha sido, ya sé de qué es a lo que el Padre se refiere, porque mira, es que en el tema de conocimiento hay gente que podemos ver una misma situación, uno lo conoce de una manera y otro lo conoce de otra. Podemos verlo con personas, uno conoce a una persona de una manera y otro lo conoce de otra. Por ejemplo, a alguien lo pueden conocer en un ámbito laboral y a alguien lo pueden conocer en un ámbito personal. Y pueden decir, el laboral es muy duro y el personal es buena gente. Alguien puede conocer, pero ese es un ejemplo, alguien puede conocer a alguien en un estado de aflicción y luego otro puede conocer a este mismo cuando ya salió de la aflicción. Entonces pueden decir, sí, es que era aquí tenía una manera de reaccionar cuando estaba en la aflicción y ahora que no está ya no. Pero en realidad la palabra de Dios debe ser que nosotros, o debe producir, y este es el aprendizaje de la palabra de Dios, que nosotros nos mantengamos siendo los mismos, indistintamente de la situación en la que estamos. Que nuestra fe sea promulgada de igual manera, que nuestra hambre de conocer al Señor sea la misma, indistintamente de la situación en la que nos encontremos. Que nuestro estado de ánimo, y esto te lo quiero decir, nuestro estado de ánimo, o sea, el mantenernos firmes buscando a Dios no decaiga dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Que algunos van a estar en tristeza, es permitido. Que algunos pueden estar en una situación en la cual de enojo, si te lo pongo así, es permitido. Que algunos sienten que van a desmayar, es permitido sentir que vas a desmayar, es normal que eso suceda, pero que eso no cambie. El que nosotros como personas de fe sigamos buscando el perfeccionarnos delante de Dios. Que no cambie el seguir avanzando como discípulos y avanzando en hacer la voluntad de Dios, porque el acercarnos a Dios no debe depender de nuestro entorno, debe depender de que el entendimiento ha sido despierto en nosotros, que nuestros ojos han sido abiertos y vemos al Señor tal y como Él es, y entonces todo esto nos impulsa a llegar a buscar y avanzar y alcanzar al Señor en el lugar donde Él está, movernos nosotros y salir de nuestra zona cómoda para dirigirnos hacia donde el Señor se encuentra. Para dirigirnos hacia el conocimiento del Padre, para dirigirnos hacia la voluntad del Padre, para dirigirnos hacia en el camino ser aquellos, los discípulos de verdad, los discípulos verdaderos, indistintamente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y si a alguien le toca trabajar doble, pues debe trabajar doble en lo natural. Y si alguien tiene que esforzarse por sacar su negocio adelante,
pues tendrá que esforzarse para sacar su negocio adelante. Y si alguien tiene que convivir con personas de diferentes tipos en lo que materialmente o en su trabajo, en lo que hace, lo debe hacer, pero nada de eso debe detener el camino, debe detener el hacer la voluntad de Dios, debe detener el que el conocimiento que hemos recibido en base al discipulado de quién es Dios, no debe apartarnos de ahí, sino que debemos seguir avanzando, porque lo único verdadero es lo espiritual. Lo único verdadero es el Señor, es Dios y su reino y sus operaciones. Este mundo es temporal, este mundo es pasajero. Cuando en Oseas 4:6 leemos, que es un versículo que todos lo conocemos desde siempre, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cada uno de nosotros, si estamos en esa fase de falta de conocimiento, la destrucción será porque por falta de conocimiento nuestro espíritu se apaga. Por falta de conocimiento nuestra fe decae. Por falta de conocimiento dejamos de orar. Por falta de conocimiento dejamos de hacer lo que el Padre requiere que debemos hacer. Por falta de conocimiento nos llenamos de tradición. Por falta de conocimiento, donde no está el conocimiento, ponemos religiosidad y ponemos tradición para sustituir el vacío que ahí encontramos. Por falta de conocimiento hacemos aquellas cosas que en lugar de acercarnos y hacer la voluntad del Padre, nos alejan de allí. Y a veces uno está convencido. Así que de nuevo, cuando Job dice, yo conozco que todo lo puedes, ahora puedo declarar, ahora puedo confesar que verdaderamente sé quién eres tú y sé qué es lo que yo debo hacer. Y este desierto y esta prueba me han enseñado fíjate, de quién eres tú y cómo debo acercarte a ti. Ahora verdaderamente el conocer la palabra y tener el discipulado y meditar en tu palabra y hacer todas aquellas cosas a las que la palabra me lleva, la oración, la intercesión, la meditación de la palabra, el que nuestro carácter tome la forma del Señor, el dejar las cosas de este mundo, el ser transformados conforme a lo espiritual, el poder surgir como verdaderos y dejar por un lado lo falso, dejar el engaño. Esto ha hecho que entonces yo tenga ahora un verdadero conocimiento de quién eres tú. Porque mira, el conocimiento de quién es Dios no lo vamos a encontrar en nuestros sentimientos ni en las cosas que nos dijeron. Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por eso nosotros meditamos su palabra para conocerle verdaderamente. Y entonces al poder conocerle a Él, nosotros traer nuestro carácter, traer nuestras actitudes, traer nuestros pensamientos, traer nuestra vida y fusionarla con Él y hacernos uno con Él. Y entonces ser verdaderamente sus discípulos. Pero muchos quieren que en realidad Dios sea el discípulo de ellos. Que Dios haga lo que yo quiero. Que Dios haga lo que yo pienso. Que Dios esté a mi servicio. Y es al contrario, mis hermanos. Nosotros debemos acercarnos para hacer su perfecta voluntad. Debemos reconocerle y venir a sus pies y hacer todas aquellas disciplinas y hacer todas aquellas cosas que sean necesarias para que Él nos acepte como uno de sus hijos. Entonces al pueblo, a la gente, le falta conocimiento, no porque el conocimiento no esté disponible, sino porque no desea acceder al conocimiento. No desea trabajar en que se produzca ese conocimiento, no desea meditar la palabra de Dios, no desea congregarse, no desea orar. ¿Y qué es lo que te digo aquí con lo desea? Quiere decir que se está enfocando en un asunto emocional y sentimental. Yo cuando sienta a orar, voy a orar. Cuando sienta a buscar a Dios, lo voy a buscar. Cuando yo sienta el deseo de ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Mira, si tú eso lo estás poniendo en manos de tus sentimientos, no va a pasar a menos que te aflijas por algo. Y sigue siendo emocional y sentimental porque vas a llegar en un momento sentimental. Por eso busquemos a Dios mientras puede ser hallado. ¿Y qué significa mientras puede ser hallado? Mientras nuestro entendimiento está volteando a ver hacia el Señor y nos conectamos y decir, yo ahora que comprendo que debo ser aquel que agrade a Dios, que debo ser aquel que busca a Dios, ahora que tengo este entendimiento que no tenía antes, y eso me produce una devoción de acercarme a Dios. Cuando eso viene, debes hacerlo para que la palabra y encuentre lugar en nosotros y esta nos siga llevando
de victoria en victoria, de gloria en gloria, nos vaya llevando en avanzada a ser aquellos que cumplen el propósito verdadero de Dios. Amén. Sigamos entonces, Job 42, verso 3. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Mira qué importante esto. Pregunta Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo, dice, no comprendía. Mira, el conocimiento de Dios está disponible para todos, pero somos nosotros los que no queremos acceder a él. La revelación de la voluntad de Dios está disponible para todos, pero si a algunos no nos conviene, no queremos recibirla así, porque no es eso lo que yo quiero, no es eso lo que me conviene, no es eso lo que yo busco en este momento. Y Job hace esa aclaración, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía, que estaban ahí, que están disponibles, que el Señor ha activado y las ha puesto para cada uno de nosotros, pero dice, pero yo no lo podía entender. ¿Por qué? Porque no trabajaba en ser entendido. Dice el principio del versículo que leímos, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Si nosotros creemos que somos personas de mucha experiencia, de mucho consejo, personas que han vivido muchas cosas, mira, si esto no tiene la luz del entendimiento de la palabra de Dios, si en medio de todo esto nosotros no estamos trabajando en ser aquellos que la Biblia nos llama los entendidos, déjame decirte que nuestro consejo, que nuestra manera de pensar, que la información que tenemos es oscura. ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? El entendimiento de la palabra de Dios, el ser entendidos en el camino del Señor, es una luz que se enciende para que nosotros podamos ser aquellos en quienes el consejo, y el consejo es, y te lo digo de esta manera, el consejo lo dan aquellos que tienen experiencia. Tú le pides un consejo a alguien que ya vivió algo o que tiene años de vida para que te pueda decir cómo solucionó el problema, alguien que ya pasó por ahí. Pero la palabra de Dios lo que nos enseña es que el consejo es un espíritu que debe operar sobre nosotros, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, amén, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de Jehová, y esto lo encontramos en Isaías 11:2, solo te lo doy como referencia. Entonces, pero ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Quiere decir que el consejo, lo vivido, la experiencia, si todo esto no está sometida a la luz de Cristo, si esta no está sometida a la palabra de Dios, si el entendimiento que es, el entendimiento compuesto de razonamiento, el razonamiento es lo que hacemos como naturales, como humanos, y el entendimiento es cuando la palabra de Dios por fin es revelada y nos dirige nuestro caminar y nos dirige las cosas que debemos hacer y nos dirige nuestra senda, nuestro rumbo. Entonces, si el entendimiento, si la palabra no encuentra lugar, si la palabra o el entendimiento no alumbra aquellas cosas en las que nosotros debemos hacer o que debemos vivir o todo lo que debemos operar, este se vuelve oscuro, este se vuelve vano. Entonces, cuando viene el entendimiento de nosotros, de dejar de hacer nuestra voluntad, el entendimiento de meditar en la palabra y que sea la palabra la que produce en nosotros el verdadero crecimiento y la verdadera edificación del templo o de la torre, cuando esto se produce, entonces las operaciones del Padre, que son estas que te acabo de decir, y vamos a tomar ahorita el consejo, lo que se llama el consejo, en la palabra de Dios vamos a encontrar aquello que nos dirija sobre las cosas que debemos hacer. Dicho de otra manera más simple, el consejo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y mira, y esto es tan poderoso, que el consejo que encontramos aquí en la palabra de Dios es para todo lo que tú y yo vivamos en nuestra vida. El consejo tiene que ver en todas aquellas cosas en las que nosotros ahora deberíamos estar, debería ser una práctica común en nosotros. Que el espíritu de consejo esté diciéndonos las cosas que debemos hacer, las cosas de las que debemos participar, las cosas de las cuales decimos, hago esto, no hago esto. O sea, el espíritu de consejo produce en nosotros una dirección de todas aquellas cosas que nosotros debemos hacer.
o las cosas en las cuales nosotros debemos reaccionar, o la actitud que nosotros debemos tomar. Todo esto viene también revelado por medio de su palabra, y que produce en nosotros el consejo, pero con entendimiento, no el consejo oscuro. Así que cuando Job está diciendo, yo ahora, después de la prueba, después de ese tiempo de que creía que conocía pero no conocía, ahora conozco verdaderamente. Después de que yo decía, sí, Dios es todopoderoso, pero ahora me ha sido revelado en realidad a qué se refiere el poder completo de Dios. Y ahora que eso es revelado, me doy cuenta, y esto es clave, que el que no sabía era yo. Me doy cuenta que el que no comprendía era yo. Y yo, creyéndome una persona alta en sabiduría, alta en conocimiento, tomando decisiones determinantes para que todos pudiéramos seguir adelante, tomando acción sobre todas las cosas, ahora me doy cuenta que el que estaba lejos y apartado del entendimiento era yo. Hablaba lo que no entendía. Y cuando hablamos las cosas que no entendemos, nos convertimos ¿en qué? En palabrerías. O las convertimos en palabrerías. Nuestra voz no tiene resonancia en ningún lugar, no encuentra cabida en ningún lugar, porque son simplemente palabras sin valor. Pero cuando, por la meditación de la palabra y por nosotros ser aquellos que busquen a Dios verdaderamente y por el discipulado de conocer la voz de Dios, se produce el entendimiento, ahora viene un valor en lo que nosotros decimos. Ahora sabemos, y lo voy a poner en un ejemplo bien simple, ahora sabemos por qué no hay que ofender a la gente, ahora sabes por qué debemos ser pacientes, ahora sabes por qué debemos ser mansos, ahora sabes por qué debemos ser aquellos que tienen el gozo, que el gozo del Espíritu significa no significa solo el ser alegres, sino significa tener el ánimo de seguir avanzando indistintamente del estado o la situación en la que nos encontremos. Así que Job dice, yo hablaba lo que no entendía. ¿Hay que orar? Sí, hay que orar, pero no entendía qué era la oración. Yo hablaba lo que no entendía. ¿Hay que interceder? Sí, hay que interceder, pero no sabía lo que era la intercesión. Yo creía que era alguien muy experto en oración y en intercesión, y ahora me doy cuenta que no. Entonces cuando decía, vamos a compartir de la palabra de Dios, sí, vamos a compartir de la palabra de Dios, pero estaba oscurecido el consejo para mí. Estaba apagado el entendimiento. Entonces me doy cuenta que las cosas que yo hacía, las seguía haciendo según mis deseos y mis afanes. Pero por causa de que, vamos a volver, de que se produce la respuesta de Job, porque en ese desierto él ha podido conocer verdaderamente a Dios, ha podido conocer la palabra de Dios, el conocimiento le ha sido revelado y manifiesto porque tiene comunión con Dios. Entonces él dice, ahora conozco que todo lo puedes. Ahora el entendimiento es una realidad en mí, porque no estoy poniendo en competencia mis recursos naturales o mis pensamientos naturales contra la palabra de Dios. No es una competencia para ver quién gana. No es saber si yo tengo razón en esto y si Dios tiene razón en esto. O yo quiero decir esto de esta manera y cómo es lo que lo quiere decir Dios. Sino que entiendo que ya no es una competencia, ya no es un pulso para ver quién tiene más fuerza para lo que yo quiero hacer o las cosas que yo debo vivir. Sino que ahora entiendo, dice, que lo que sucedía es que el entendimiento estaba apagado en mí. Pero ahora que el entendimiento ha surgido, esto no es pulso, no es una competencia. Yo debo someterme a la palabra de Dios. Yo debo ahora hablar con la forma de la palabra de Dios. Debo alimentar mis pensamientos y mi espíritu debe despertar para hacer aquellas cosas que la palabra de Dios dice. Y ese momento que está viviendo Job aquí, el del reconocimiento, es de los más difíciles para cada uno de nosotros. Porque tenemos que botar una vida de argumentos. Tenemos que dejar una vida de conocimientos. Tenemos que dejar una vida de cosas que nosotros estábamos convencidos que eran la verdad y no lo son. Tenemos que, y aquí viene lo que Jesús le dice a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Tú no puedes convivir con el conocimiento de Dios y teniendo como reserva el conocimiento humano. Tú no puedes decir, sí, cuando se vaya al sistema del conocimiento de Dios va a entrar como reserva al conocimiento natural. No podemos hacer eso. No podemos estar rivalizando lo que la palabra de Dios dice, busca y produce en nosotros contra en esta oportunidad será mi deseo y será lo que yo digo. Porque muchos, por la programación natural que tenemos, reaccionamos a las cosas que debemos
o que queremos, más bien dicho, nosotros hacer. Pero la voluntad de Dios, mis hermanos, es perfecta. A veces comprender la voluntad de Dios es difícil para nosotros, pero déjame decirte que las cosas son difíciles fuera de la voluntad de Dios. Hay cosas a las que nos tenemos que enfrentar, o cosas que debemos pasar, que debemos vivir, que debemos experimentar, y asegurémonos que éstas sean, o que éstas nos encuentren a nosotros en una verdadera posición, voy a llamar así, de ser entendidos. En una verdadera situación de decir, Señor, yo no estoy haciendo un pulso contigo, ni yo estoy rebelándome contra tu palabra, sino al contrario, el entendimiento de tu palabra y saber que tú todo lo puedes, y que yo antes no tenía conocimiento y que ahora lo tengo, y que yo antes hacía las cosas conforme a mi deseo, pero ahora veo que el entendimiento produce luz para que pueda verdaderamente encontrarte a ti como Señor. Ahora eso es lo que yo deseo hacer, y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y aunque muchos estemos viviendo situaciones difíciles, mi querido hermano, mi querido amigo, estos deben tomarte haciendo la voluntad de Dios, buscando al Señor verdaderamente como Él es. Porque si las cosas se dan fuera, fíjate, si las cosas las hacemos fuera de lo que el Señor desea para nosotros, o fuera del llamamiento que tenemos de parte del Señor, esto será mucho más difícil y será algo que pierde valor, o algo que pierde, hay una manera para poder decirlo, pero estar nosotros fuera de la voluntad del Padre es perjudicial para nosotros. Entonces, cualquier cosa que en nuestra vida vayamos a enfrentar, enfréntala haciendo la voluntad de Dios. Cualquier situación que venga a nuestra vida, recíbela, y debemos resolverla conforme al conocimiento, conforme a la palabra de Dios. Resolvámosla como entendidos. Que los afanes de este mundo no encuentren lugar en nosotros. Que no seamos aquellos que al momento de la prueba hablan lo que no entienden. Que no seamos aquellos al momento de la prueba que no comprenden que el proceso que se está pasando es para que el Señor nos dé una medida mayor, o la verdadera medida que nosotros como discípulos debemos tener. Y muchas veces tenemos temor de que el Señor haga su voluntad. ¿Y sabes por qué se produce ese temor? Porque es un campo desconocido para muchos de nosotros. Pero no hay mejor lugar donde reposar. No hay mejor lugar donde descansar. No hay mejor lugar a donde nosotros asistir, o donde nosotros estar, que en las manos de nuestro Señor. No hay mejor palabra que podamos recibir que la palabra de Dios, para guardarla en nuestros corazones, y que sea esta la que dirija nuestra vida de hoy en adelante. Debemos ser aquellos que podamos venir delante del Señor y decirle, Señor, ya no quiero hablar cosas sin entendimiento. Pero cuando dice hablar, no se refiere solo a lo que sale de nuestra boca. Ya no quiero hacer que actúe, ya no quiero ser aquel cuyos actos son sin entendimiento, cuyos pensamientos le alejan de Dios, cuya manera de vivir está totalmente apartada de la voluntad de Dios. El hablar significa mi testimonio, lo que yo totalmente hago delante de Él. O sea, dicho de otra manera, ya no quiero vivir sin entendimiento, ya no quiero vivir sin ese conocimiento de quién Dios verdaderamente es y lo que su palabra dice. Ya no quiero vivir, ya no quiero estar yo en este mundo, Señor, sin ser aquel que verdaderamente te reconoce a ti como Señor y Salvador. Ya no quiero ser aquel que se expresa sin saber, que vive sin saber. Ya no quiero ser aquel que, como dice Job aquí, el que no tiene comprensión. Ya no quiero ser aquel el que no... ustedes me entienden. Muchos siguen hablando lo que no entienden, pero la palabra de Dios está dispuesta y está activa en cada uno de nosotros para que verdaderamente podamos ser los que, como dice en el primer versículo, ahora conocemos a Dios. Ahora conocemos el plan de Dios, conocemos la palabra de Dios y nos sometemos a su perfecta voluntad. En nuestra vida, en esta vida pasajera y temporal que todos estamos viviendo, seguirán habiendo cosas que retan nuestra fe.
seguirán sucediendo cosas que dificultan nuestro caminar. Seguirán sucediendo cosas que nos van a llenar de miedo y de incertidumbre hacia el futuro. ¿Por qué? Porque eso es lo que este mundo nos ofrece. Pero en medio de todo eso, nosotros debemos ser aquellos que puedan confesar: ahora yo conozco quién tú eres y yo voy caminando en relación a ese conocimiento. Ya no reacciono a las cosas que vienen a mí, sino que ahora lo que hago es que testifico con verdad, testifico acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un mensaje para que nosotros podamos aprenderlo, conocerlo, y que éste nos permita ser testimonio del Padre, y con este responder a cualquier situación que el mundo nos hace vivir o que el mundo nos da. Si alguien necesita trabajo, tiene que buscar el trabajo. Si alguien necesita en lo físico medicina, tiene que buscar la medicina y buscar su salud. Pero que esto no detenga el avance de nuestra fe y el avance de seguir siendo discípulos. Si alguien tiene que dedicarse a su empresa y tiene que ver qué resuelve y qué hace con ella, hágalo, trabaje, pero que eso no esté por encima, que esto no sea un distractor de que nosotros sigamos siendo aquellos que busquen la perfecta voluntad de Dios. Cuando de nuestra vida apartemos los afanes, apartemos las vanidades, apartemos al propio yo natural en nosotros, apartemos a la religiosidad y la tradición, entonces habrá un lugar para que la luz de la palabra de Dios produzca entendimiento en nosotros. Y seamos aquellos que verdaderamente ahora caminan, o verdaderamente ahora nos dedicamos a ser verdaderos discípulos del Padre. No hijos de tradición, ni hijos de desobediencia, o hijos de razonamiento, cuestionando todo, sino hijos entendidos, quienes se encuentran en la palabra de Dios, el agua de vida, los que encuentran en la palabra de Dios la revelación que produce el despertar en cada uno de nosotros para mantenernos firmes como verdaderos discípulos o hijos. Amén. Yo doy gracias al Señor porque su presencia está en medio de nosotros y podemos sentirla en este momento, en el lugar distinto en el que nos encontremos. Si alguien siente en su corazón la necesidad de reconciliar al Señor, este es el momento para hacerlo. ¿Y qué es reconciliar? Que tengamos comunión con Él, que conciliemos, que seamos una voz, que seamos de un solo pensamiento. Pero insisto, rindiéndonos nosotros a nuestra vana manera de pensar y vivir para someternos, para rendirnos, para aceptar la perfecta voluntad del Padre y recibir su palabra y su voz como verdadera. Y si alguien por primera vez siente el deseo en su corazón de decir: yo sé que hay algo que es mucho mayor que yo, y yo sé que venía caminando como religioso, que venía caminando como alguien programado, pero ahora veo a la luz de la palabra lo que verdaderamente es la voluntad de Dios y lo que Él desea para cada uno de nosotros. Este es el momento para que oremos. Y si alguno se identifica o nos identificamos de que muchas veces caminamos como aquellos sin entendimiento, creyendo que las cosas ya las tenemos dominadas o que las cosas están bajo control, pero no es así, porque hemos estado lejos del Padre, este es el momento para que oremos y le digamos al Señor que le reconocemos y queremos estar a cuentas y queremos estar en paz con Él. Acompáñame y vamos juntos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti, Señor, a tus pies, reconociendo que tú eres el único que produce vida, la única fuente de vida eres tú. Que el verdadero entendimiento, que la verdadera palabra, Señor, proviene de ti, Padre, y de ningún otro lugar. Reconocemos, Padre, y te pedimos perdón porque hemos dado lugar a que las voces de este mundo produzcan en nosotros una contravoz
para alejarnos de ti, que hemos permitido que el entendimiento de este mundo, que el razonamiento de este mundo nos aleje de ti, Señor, creyendo nosotros ser autosuficientes y creyendo nosotros tener la razón, Padre. Pero en este momento, Señor, nosotros reconocemos que la única fuente de vida eres tú. Que la única palabra realmente revelada que puede producir en nosotros salvación, que puede producir en nosotros conocimiento y entendimiento, y que puede producir en nosotros el surgir como verdaderos discípulos, esa viene solo de ti, Señor. Y queremos pedirte perdón porque hasta hoy, Señor, muchos hemos estado haciendo la voluntad propia, Señor, con justificaciones y con argumentos. Pero reconocemos que la única voluntad perfecta y a la que debemos someternos es a ti, Señor. Que la única palabra, la única voz a la que debemos dar lugar es a tu palabra, Señor. Es a la voz que desde la eternidad tú envías a nosotros y la encontramos en esta Biblia que tenemos en nuestras manos. Señor, nos arrepentimos de nuestra vana manera de pensar. Nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir. Señor, nos arrepentimos de nuestra afanada manera de pensar y de vivir. Señor, muchos aún tenemos actos que solo testifican de la obra del mundo, pero queremos reconocerte a ti como Señor y como Dios, para ser aquellos que puedan dar lugar y cabida a tu palabra, para testificar, Señor, conforme a lo eterno, conforme a tu voluntad, conforme a tu plan divino. Ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a encontrarte, ayúdanos a buscarte, Señor, de todo corazón, para tener comunión contigo y ser uno, Señor, delante de ti. Gracias porque tu palabra siempre es oportuna para hablarnos, siempre es oportuna, Señor, para nuestro espíritu. Que ésta encuentre lugar en nosotros, Señor, y que podamos, Señor, ser esforzados y valientes para seguir firmes, Señor, en el conocimiento, en el entendimiento y en la búsqueda, Padre Santo, de la única y verdadera voz, aquella que se paseaba en el huerto, tu voz, Señor. La búsqueda de ti, Padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor y como Salvador. Padre, yo intercedo por aquellos que estén pasando, Señor, algún momento de aflicción, algún momento difícil, algún momento de prueba. Intercedo, Señor, para que en medio de esa prueba y en medio de esa aflicción, tu palabra se haga manifiesta, Señor, sobre cada uno de todas estas personas. Que tu palabra se haga verdadera, Señor, para que esa prueba, para que ese desierto sea pasado, Señor, de manera victoriosa, Señor, que se pueda conseguir el objetivo de reconectar contigo, Señor, de alzar los ojos al cielo y de verdaderamente surgir como espirituales y dejar de seguir teniendo esperanzas en este mundo, Señor. Fortalece a todos aquellos que estén pasando por pruebas y por aflicciones. Y que la paz, Señor, el estar reconciliados contigo, Señor, sea una característica permanente en nosotros. Buscándote en todo tiempo, con todo nuestro corazón, con todo entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Señor, que nunca nos falte tu palabra. Que nuestro oído esté abierto para el mensaje de la voz. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué gozo compartir de la palabra del Señor. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Vamos a estar alternando posiblemente algunas reuniones virtuales con las reuniones presenciales, pero ya tenemos reuniones presenciales en nuestra congregación, solo que en este caso tuvimos que retomar de nuevo la oportunidad de hacerlo virtualmente, pero gracias por acompañarnos. Amén. Así que a las 10:30 de la mañana todos los domingos nos estamos reuniendo en nuestra iglesia para compartir de la palabra del Señor y seguir en este camino de discípulos. Y las transmisiones de cada domingo ahora en línea las hemos trasladado para las 6 de la tarde para que podamos estar todos ya más tranquilos y estar
descansando y poder ahí, para aquellos que no nos han podido acompañar presencialmente, poder de manera virtual recibir también el mensaje de la palabra de Dios. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia en Mazatenango, y es un privilegio compartir contigo de todo lo que el Señor nos ha dado, y gracias por estar hoy aquí. Que sea una semana bendecida y que sea una semana y el nuevo mes que se nos viene, que sea otro mes en el cual nosotros sigamos siendo esforzados y valientes y buscando esa medida del verdadero discípulo. Que el Señor te bendiga. Gracias.